Oye, ¿no les ha pasado que ven las medidas de un terreno, no sé, en acres y pues como que no se sabe bien qué tan grande es? Sí, claro. O cuando compras algo importado y las especificaciones vienen en pies cúbicos o pulgadas cúbicas. Suena, la verdad, medio abstracto, ¿no? Totalmente. Son unidades del sistema inglés que, pues, de entrada pueden confundir un poco si uno está acostumbrado al métrico. Justo. Pues hoy la idea es meternos a eso, a ver si le agarramos mejor la onda a las medidas de superficie y volumen del sistema inglés. Me parece perfecto. Tenemos aquí unas tablas de conversión y algunos ejemplos, ¿eh? Que nos van a ayudar, creo yo. Sí, son buena guía. El objetivo, digamos, es familiarizarnos más con el acre, la yarda cuadrada, el pie cúbico, esas cosas. Ajá, Y sobre todo entender cómo se comparan con los metros cuadrados, los litros, lo nuestro, ¿no? Para que ya no sea un lío hacer esas conversiones. exacto, que dejen de ser un obstáculo. Así que bueno, vamos a desmenuzar esto. Y para que quede claro, nos estamos basando en un material visual que tenemos aquí que trae justo los factores de conversión y ejercicios resueltos. Sí, que muestra cómo pasar de un sistema a otro. Va. Entonces, arranquemos con la superficie, ¿te parece? Perfecto. Superficie primero. La tabla nos menciona el acre, la yarda cuadrada, que se escribe YD cuadrada, el pie cuadrado, FT cuadrado y la pulgada cuadrada, IN cuadrada. Nombres que, bueno, seguro hemos escuchado. Fíjate que lo primero, y que es interesante, es ver cómo se relacionan entre ellas todavía dentro del sistema inglés. A ver, Según la tabla, mira, un acre son 4.840 yardas cuadradas, un número peculiar. sí, nada redondo. Luego, una yarda cuadrada son 9 pies cuadrados. Ese 9 viene de 3 pies por 3 pies, ¿no? Una yarda son 3 pies. Ah, claro. Y un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas, que viene de 12 pulgadas por 12 pulgadas. O sea que esos números 4840, 9, 144 no siguen la lógica decimal de multiplicar por 10 o 100. Para nada. Es una lógica distinta, más histórica, a veces relacionada con medidas antiguas de agricultura o de partes del cuerpo incluso. Muy diferente al sistema métrico. Ok, entiendo. Pero bueno, lo que más nos interesa, yo creo, es, ¿eso cuánto es en metros cuadrados? Para poder imaginarlo. Claro, ahí es donde la tabla se vuelve súper útil. A ver, los datos claves son estos. Un acre, que es bastante grande, son más o menos 4047 metros cuadrados. 4.047. Casi media hectárea entonces. Exacto, casi media hectárea. De hecho, por ahí en el material usan el factor 0.4047 hectáreas por acre, que es lo mismo. Ok, Luego, una yarda cuadrada YD ya baja bastante. Son unos 0.836 metros cuadrados. Menos de un metro cuadrado. Como un cuadro de, ¿qué será? 90 por 90 centímetros. algo así, un poquito menos de 1 por 1 metro. Luego, un pie cuadrado es todavía más pequeño, cerca de 0.093 metros cuadrados. O sea, un cuadrito de 30 por 30 centímetros, más o menos. Justo. Y la pulgada cuadrada es ya muy chiquita, son apenas 6.452 centímetros cuadrados. Bien poquito. Sí, Entendido. Entonces, el acre es grande para terrenos y eso, y el pie cuadrado, pues, bastante manejable. Tener esa escala en mente sí ayuda. claro. ¿Y cómo se aplica ya en la conversión? Por ejemplo, si quiero pasar de yardas cuadradas a metros cuadrados. Pues es bastante directo, mira. El material tiene un ejemplo. Convertir 8.5 yardas cuadradas a metros cuadrados. Ajá. Sabes que una yarda cuadrada son 0.83 metros cuadrados. Entonces, simplemente multiplicas el número que tienes, 8.5, por el factor, 0.836. ¿Y eso da? Da 7.106 metros cuadrados. La clave es identificar la unidad de origen, la de destino, buscar el factor de conversión correcto y multiplicar. Ok, suena lógico. ¿Y si es al revés? Digo, si tengo metros cuadrados y quiero saber cuántas yardas cuadradas son, como en el ejemplo Y del material, que pasa a 345 metros cuadrados a YD cuadradas. Misma lógica, pero haces la operación contraria. Si para pasar de yardas a metros multiplicaste por 0.836,
Para pasar de metros a yardas, divido entre 0.836. Exacto. Entonces, agarras tus 345 metros cuadrados y los divides entre 0.836, y eso da unas 412.67 yardas cuadradas. Perfecto. El chiste es ver en qué dirección vas para saber si multiplicas o divides por el factor. Justo eso. Y también se puede convertir dentro del mismo sistema inglés, ¿no? El material lo muestra. Sí, vi uno de yardas cuadradas a pies cuadrados. Ajá. El ejemplo C. Convertir 96 yardas cuadradas a pies cuadrados. Ahí usas la relación interna que dijimos, una yarda cuadrada igual a 9 pies cuadrados. Entonces multiplicas 96 por 9. Correcto. Y da 864 pies cuadrados. Es el mismo método, solo que con los factores internos del sistema inglés, como 9 o 144. Bien, creo que para la superficie ya va quedando más claro. Identificar unidades, el factor y la operación. ¿Dónde se usa más esto del área en sistema inglés? Uy, pues fíjate que en varios lados. Todo lo de bienes raíces, terrenos, en países que lo usan, como Estados Unidos, es fundamental. Sí, allá todo en acres y pies cuadrados. Exacto. Pero también en agricultura, a veces en diseño, en construcción, o simplemente si lees especificaciones técnicas de algo que viene de allá, planos. Es fácil toparse con esto. Tiene sentido. Bueno, pues si te parece, brinquemos ahora al volumen. Va, volumen. Aquí es donde la cosa se pone tridimensional. Sí, la tabla nos muestra yarda cúbica, ID cúbica, pie cúbico, FT cúbico y pulgada cúbica, IN cúbica. Y aquí los números como que se disparan más, ¿no? Sí, porque ahora elevamos al cubo las relaciones lineales. Fíjate, una yarda cúbica son 27 pies cúbicos, 27. ¿Por qué 27? porque una yarda lineal son 3 pies. Entonces, una yarda cúbica es como una caja de una yarda por lado, o sea, 3 pies de largo por 3 pies de ancho por 3 pies de alto. Ah, claro. 3 por 3 por 3. 27. Ya entendí. Exacto. Y pasa lo mismo con los pies y pulgadas cúbicas. Un pie cúbico son 1728 pulgadas cúbicas. 1728. Ese sí es un numerote. ¿Y ese de dónde sale? Pues de que un pie lineal son 12 pulgadas. Entonces un pie cúbico es 12 pulgadas por 12 pulgadas por 12 pulgadas. 12 al cubo. 1728. Órale. O sea, no son números al azar, vienen de las relaciones lineales elevadas al cubo. Justo, sigue esa misma lógica aunque no sea decimal. Ok, ahora la pregunta del millón. ¿Y eso cuánto es en metros cúbicos o en litros o mililitros, que es lo que usamos más? A ver, vamos a las equivalencias métricas clave. Una yarda cúbica, y de 3, es casi un metro cúbico, pero no llega. Son como 0.7645 metros cúbicos. Ok, un poco menos de un metro cúbico. Luego, un pie cúbico, FT3, este es más fácil de visualizar. Son unos 28.317 decímetros cúbicos, DM3. Decímetros cúbicos. Y aquí el dato útil. Un decímetro cúbico es exactamente un litro. Ah, perfecto. Entonces, un pie cúbico son poquito más de 28 litros. Exacto. Imagínate una caja de 30 centímetros por lado, más o menos, llena de algo. Eso serían como 27 litros, muy cerca del pie cúbico. Súper útil esa comparación. ¿Y la pulgada cúbica? Esa es muy chiquita en volumen. Son unos 16.387 centímetros cúbicos, cm3. Y como un centímetro cúbico es un mililitro. Esas referencias con litros y mililitros. Ok, entonces, para convertir volúmenes, es la misma dinámica que con las áreas. Exactamente la misma. Identificar unidades, factor y operación. Por ejemplo, el material trae a convertir 4 pies cúbicos a decímetros cúbicos, o sea, a litros. Ajá. Usas el factor un pie cúbico, aproximadamente 28.317 litros. Como vas de inglés a métrico, multiplicas 4 por 28.317. Y eso da 113.268 litros. Correcto. Y si fuera al revés, de métrico a inglés, por ejemplo, el E, que convierta 708 litros decímetros cúbicos a pies cúbicos. Pues ahora divides. Usas el mismo factor, 28.317, pero divides 708 entre 28.317. Y eso da casi 25. El ejemplo lo redondea a 25 pies cúbicos. Exacto.
El principio no cambia para nada. Oye, estaba revisando los ejemplos de volumen en el material y hay uno que me brinca un poco. El A de la sección 6. A ver, ¿cuál es? Dice, convertir 42 yardas cúbicas a pies cúbicos. Dijimos que una yarda cúbica son 27 pies cúbicos, ¿no? Sí, 3 por 3 por 3 es igual a 27. Pero el cálculo que viene ahí es 42 por 21 y da 882 pies cúbicos. ¿Qué onda con ese 21? Ah, caray, tienes razón. Eso está raro. El factor estándar es 27. Que usen 21, híjole, se me hace que es un error en el material. Un error de dedo, quizás. Muy probablemente. O algún contexto muy específico que no explican, pero lo dudo. Lo más seguro es que sea un error. Ok. Aquí lo importante es justo eso, ser críticos. Si vemos algo que no cuadra con el factor estándar conocido, que es 27, hay que dudar. Si usáramos 27, el resultado sería 42 por 27, que son 1134 pies cúbicos, no 882. Bien, buen punto. Entonces, ante la duda, usar los factores estándar que ya conocemos. Exacto. Y también noté otra cosa en esa sección. El ejemplo B habla de convertir pies cuadrados a pulgadas cuadradas. Ah, sí, tienes razón. Eso es área, no volumen. Correcto. Ese ejemplo es de área. Se les coló ahí. Usa el factor de área. Un pie cuadrado igual a 144 pulgadas cuadradas. Multiplica 8 por 144 y da 1152 pulgadas cuadradas. Bueno, como dices, pasa hasta en las mejores familias. Lo importante es darse cuenta y aplicar la conversión correcta para lo que uno necesita, sea área o volumen. Exacto. Y la precisión, como mencionas, sí es clave. Sobre todo en cosas técnicas, ¿no? Ingeniería, ciencia. Totalmente. En ingeniería, manufactura, química, hasta en recetas muy precisas. Un error en la conversión de volumen te puede cambiar todo el resultado. No es lo mismo echarle 28 litros que 25. Claro. Por eso, aunque el método en sí es sencillo, multiplicar o dividir, usar el factor correcto y hacer bien la cuenta es fundamental. Ok, entonces, si intentamos como resumir lo que hemos platicado, Ajá, vimos las unidades principales de superficie del sistema inglés. Acre, yarda cuadrada, pie cuadrado, pulgada cuadrada. cierto. Y las de volumen. Yarda cúbica, pie cúbico, pulgada cúbica. Vimos cómo se relacionan entre ellas, que no es decimal, sino basado en factores como 3, 12, etc. Exacto, con esas relaciones históricas. Y lo más práctico, cómo convertirlas a metros cuadrados, metros cúbicos, litros, etc., usando los factores de conversión. Y que el proceso es siempre igual. Identificar unidad de origen y destino, buscar el factor correcto y decidir si multiplicas o divides según la dirección. Bien, Si conectamos esto ya con el panorama general, pues vemos que, aunque el sistema métrico es el estándar científico y en gran parte del mundo, la realidad es que el sistema inglés sigue muy presente, principalmente en Estados Unidos, claro, pero también en el Reino Unido y en muchas industrias específicas como la aviación o en documentación técnica, planos viejos. o sea, no es solo por cultura general. No, para nada. Sigue siendo una habilidad práctica muy útil. Entender estas unidades te permite interpretar información muy diversa. Como decíamos al principio, desde entender el tamaño de un terreno que venden en acres. Hasta saber la capacidad real de un refrigerador o un motor que viene en pies cúbicos. Claro. Es como tener una llave más para entender el mundo que a veces nos habla en estos dos idiomas de medición. Justamente. Bueno, creo que sí logramos el objetivo, ¿no? Desmitificar un poco estas unidades y que ya no parezcan tan ajenas o complicadas. Yo creo que sí. Y, si me permites, para dejar una última cosita para pensar. A ver, Es interesante reflexionar sobre el origen de estas unidades. Muchas del sistema inglés, como el pie, la pulgada, la yarda, vienen de referencias muy corporales, muy humanas o de la naturaleza. sí, el pie de alguien, el pulgar. Exacto. En cambio, el sistema métrico se diseñó de forma más abstracta, más científica, basado en la Tierra y en potencias de 10. Ajá. La pregunta es, ¿será que esa diferencia en el origen, en la naturaleza misma de las unidades, influye, aunque sea sutilmente, en cómo percibimos el espacio o el volumen? Órale. ¿Cómo? Digo, nos relacionamos mentalmente igual con un pie de distancia, que tiene esa resonancia corporal, que con 30 centímetros, que es más abstracto, aunque sean casi lo mismo.
¿Hay algo en esa corporeidad del sistema inglés que cambie un poquito nuestra interacción o percepción del mundo físico, comparado con la abstracción decimal del métrico? No sé, es solo una idea. ¡Qué buena pregunta! Nunca lo había pensado así. ¿Cómo la herramienta de medición podría afectar la percepción de lo medido? Interesante, muy interesante. Algo para darle una vuelta. Pues sí, con esa reflexión tan interesante cerramos esta exploración a fondo de las medidas de superficie y volumen del sistema inglés. Aprender, disfrutar,